calidad de energía en sistemas eléctricos. En realidad, calidad de energía es un concepto que manejamos día a día de manera muy frecuente. Entonces, nos la pasamos hablando de calidad de energía, nos la pasamos involucrados en llevar a nuestros sistemas a una buena calidad de energía, y de repente utilizamos tanto el término que nos perdemos un poquito en cuál es el objetivo de calidad de energía referido a sistemas eléctricos. Entonces vamos a iniciar definiendo el concepto. Calidad de energía en sistemas eléctricos de potencia significa tener una señal como la que podemos dibujar allí. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos sistemas eléctricos de energía alterna, vamos a tener una alimentación de voltaje como lo que se muestra allí. Esa señal de voltaje, ¿qué características tiene? Bueno, es una señal que tiene una forma senoidal. Es una forma senoidal, es una forma que tiene una frecuencia de 60 Hz. Sabemos que a nivel internacional tenemos dos tipos de sistemas, los de 50 Hz y los de 60 Hz. Para México, casi toda América y Norteamérica, tenemos 60 Hz. También sabemos que independientemente si son sistemas de 50 o de 60, todos los sistemas son trifásicos. Y entonces terminamos viendo sistemas que se dibujarían como los vemos allí. ¿Qué significa calidad de energía? Significa tener una alimentación con las características dibujadas. ¿A qué me refiero? La forma de onda. La forma de onda se debe mantener senoidal. La frecuencia se debe mantener siempre en 60 Hz, ni más ni menos. Como tenemos tres señales simultáneas, entonces queremos que estén desfasadas 120 grados, una con respecto a la otra, una en adelanto, otra en atraso. También queremos que, sin importar el nivel de tensión de mi sistema, las tres señales se mantengan del mismo tamaño. Si estoy en la línea de transmisión de Chiapas a la Ciudad de México, que son 400 kilovolts, una magnitud muy grande de mi señal, o si tengo el tomacorriente de cualquiera de aquí de la habitación que mide 127 volts, de todos modos, la característica que tiene esa señal de 400 kilovolts o esa señal de 127 es que tiene una forma senoidal y 60 Hz. Dijimos que las tres fases tengan la misma magnitud, es decir, conforme voy avanzando en el sistema voy subiendo o bajando de voltaje, pero quiero que las tres señales tengan la misma magnitud. Si alguna de las tres tiene una magnitud mayor o menor, va a representar un problema. Y también lo principal que quiero cuando me refiero a calidad de energía es que esa señal se mantenga permanentemente suministrando energía a mi sistema, es decir, una señal totalmente ininterrumpida. Siempre que pueda garantizar todas las características que mencionamos, que las podemos enumerar me sobran dedos usando las dos manos, ¿no? En realidad dijimos magnitud, frecuencia, forma, desfasamiento entre fases. ¿Estamos de acuerdo? Y lo pudimos dibujar con tres colores. Eso es lo que queremos. Calidad de energía, el concepto es sumamente sencillo. Ahí lo tenemos. Es un sistema con buena calidad de energía. Siempre que tengamos esas tres señales con las características y de manera ininterrumpida, tenemos sistemas con buena calidad de energía. Nos enfrentamos en la aplicación del uso de los sistemas eléctricos a múltiples problemas que van a representar problemas de calidad de energía. ¿Cuáles son de los más frecuentes? Bueno, vamos a presentar aquí algunos problemas. Bajo factor de potencia. Entonces, bajo factor de potencia es un problema de calidad de energía. ¿Qué característica tiene este problema? Bueno, este problema es esencialmente un desfasamiento entre la señal de voltaje y la señal de corriente. Siempre que la señal de voltaje y de corriente no crucen por cero en el mismo momento, existe un desfasamiento y por tanto existe un bajo factor de potencia. Y lo tenemos perfectamente dibujado allí como unas señales desfasadas. Contaminación armónica. Contaminación armónica va a ser un problema que lo vamos a percibir como una deformación de la onda. Siempre que tengamos contaminación armónica en un sistema, vamos a poder asegurar y vamos a tener como hecho el que nuestra onda
dejó de ser senoidal y adquirió una forma cualquier otra excepto senoidal. Desbalance de fases. Cuando hablamos de desbalance de fases, todavía el problema es mucho más sencillo. Estamos hablando de que una de las fases es más grande o más pequeña que las otras dos. Si alguna de las fases tiene una magnitud diferente, tenemos un desbalance de fases y va a implicar un problema principalmente para equipos eléctricos trifásicos. Transitorios. Los transitorios, los más severos, generalmente son atribuibles a descargas eléctricas o operación de interruptores grandes cercanos a nosotros. Entonces, ¿qué son los transitorios? Son picos muy severos de voltaje que están llegando hasta nuestra instalación y decimos generalmente por descargas atmosféricas. Si yo no tengo un adecuado sistema de tierras, voy a percibir mi transitorio en mi sistema. Flicker. ¿Flicker qué significa? Bueno, ya sabemos, lo percibimos como parpadeo en iluminación. Entonces, flicker es el parpadeo de iluminación siempre que la lámpara esté bien. Digo, si tengo yo parpadeo de iluminación y es porque mi lámpara ya está vieja y defectuosa, bueno, el problema no es flicker, sino es que la lámpara está fallando, ¿ok? Pero entonces tenemos incremento y reducción de la magnitud de mi voltaje y por tanto veo ese cambio en la iluminación. Caídas de tensión y sobretensiones. Aquí estamos hablando de un problema que es sumamente importante y la importancia o el grado de afectación de este fenómeno está cuantificado o se mide a partir de dos variables. La primera, la magnitud de la sobretensión o de la caída de tensión, y la segunda es el tiempo que dura el fenómeno. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una caída de tensión del 5% por 2 horas, en realidad no va a implicar un problema grave. Yo sé que todos mis sistemas y todos mis equipos pueden perfectamente trabajar con voltaje de más o menos 10%. Si yo tengo un problema por 2 horas, pero es apenas una caída del 5%, en realidad mis equipos no va a representar un problema ni para los equipos al momento de su operación, ni para todo el proceso que estén involucrados. Pero ¿qué pasa si el fenómeno no fuera del 5%, no fuera una caída del 5%, sino fuera una caída del 50%? No importa que este fenómeno durara apenas 1 minuto, esto implicaría seguramente el paro de toda mi instalación y que muchos de mis equipos tuvieran que reiniciarse. Si estamos hablando de procesos que implican una cadena de producción más o menos severa, como por ejemplo inyección de plástico o una papelera, en la que además del paro, el tiempo que estamos dejando de producir también va a implicar una pérdida de materia prima, porque la materia prima que estaba a mitad del proceso seguramente vamos a tener que desecharla porque ya no va a servir. Entonces les digo, caídas de tensión y sobretensiones se evalúan en estos dos factores, magnitud y duración. Entonces, estos son solamente algunos problemas, de los más importantes, es decir, algunos problemas a los cuales nos enfrentamos cuando queremos llevar a nuestros sistemas a una óptima calidad de energía. Todos estos representan problemas de calidad de energía. Hoy nos vamos a enfocar en principio con el primero y el segundo y de manera como embarradita, caídas de tensión y sobretensiones. Entonces vamos a empezar y vamos a ver rápidamente qué significa. Dijimos, bajo factor de potencia significa tener un desfasamiento entre mi señal de voltaje y de corriente, pero ¿eso qué implica para mis sistemas? ¿Cuál es el problema? Ya sé que todo el mundo sabemos perfectamente que cuando tengo un problema de bajo factor de potencia, la solución es instalar un banco de capacitores. ¿Por qué quiero instalar un banco de capacitores? Bueno, yo quiero instalar un banco de capacitores porque CFE me está cobrando una penalización. Me está agregando un cargo adicional a mi facturación mensual y entonces yo quiero dejar de pagar esa penalización y entonces instalo un banco de capacitores. Pero ¿alguien sabe por qué a CFE
le importa que tengamos un buen factor de potencia? ¿Por qué a CFE le duele el hecho de que nosotros como consumidores tengamos un bajo factor de potencia? Bueno, miren, a final de cuentas nosotros como consumidores estamos haciendo consumo de dos tipos de potencia activa, potencia reactiva. ¿Okay? De repente voy a hablar indistintamente de potencia y energía en el entendido de que cuando hablamos de energía es unidad de potencia por unidad de tiempo. ¿Okay? Entonces tenemos consumo de potencia activa, potencia reactiva, energía reactiva. ¿Okay? Entonces, ¿para qué implementamos o para qué usamos cada una de estas? Vamos a partir de ese ejemplo esquemático. Tenemos la descripción esquemática de nuestros sistemas eléctricos: generación, transmisión y consumo. ¿Por qué estamos eligiendo el motor como nuestro ejemplo para analizar este problema? Bueno, porque a nivel nacional, México, el principal consumidor de energía eléctrica es el sector industrial. Y no solamente en México, en cualquier parte del mundo el principal consumidor es son los sistemas industriales, los consumidores industriales. Y a su vez en sistemas industriales la principal carga es precisamente el motor. Entonces vamos a analizar el problema de bajo factor de potencia a partir de un motor. ¿Para qué yo compro un motor? ¿Para qué un cliente compra un motor? Bueno, ese cliente compra un motor porque tiene la intención de conectarlo a la red eléctrica y hacer que ese motor transforme energía eléctrica en energía mecánica. Entonces no hay ninguna novedad al respecto, todo el mundo lo sabemos. De hecho, nosotros no tendríamos que explicarle a ningún cliente para qué necesita un motor. Sin embargo, ese motor hace consumo de cierta cantidad de energía, de cierta cantidad de potencia. Esa potencia eléctrica que está consumiendo la va a transformar en potencia mecánica. ¿En qué unidades yo dimensiono un motor? Kilowatts o HPs. Entonces, kilowatts para sistema internacional, HPs para sistema inglés, y ambas son unidades de medida de potencia activa, lo que estamos viendo en gris. Entonces yo les digo, la potencia activa le está consumiendo del sistema eléctrico y le está entregando como potencia mecánica a nuestro sistema para que nosotros implementemos esa potencia mecánica para nuestro sistema de producción. Sin embargo, nuestro motor no está solamente haciendo consumo de la potencia activa, está también haciendo consumo de potencia reactiva. ¿Para qué está haciendo ese consumo el motor? El motor está haciendo consumo de potencia reactiva, es una potencia que no se va a poder transformar en potencia mecánica, y entonces la mayoría de las personas lo interpreta como que son pérdidas. El consumo de potencia reactiva, es decir, de kVAR, son pérdidas. En realidad no son pérdidas. ¿Para qué lo está consumiendo el motor? El motor no tiene la capacidad de transformarlo en potencia mecánica. Lo que hace es consumir kVAR del sistema para mantener y generar los campos magnéticos en el motor. Nosotros sabemos que constructivamente un motor es un devanado, que no es otra cosa más que un conductor hecho vuelta, 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 vuelta. Cuando yo aplico un voltaje, una diferencia de potencial a cada uno de los extremos de esta bobina, de este devanado, lo que va a pasar en el instante siguiente va a ser que una corriente va a empezar a fluir alrededor de toda la bobina, a lo largo de todo el conductor, y en ese momento también se va a crear un campo magnético alrededor de toda la bobina, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo el motor va a dejar de consumir reactivos con potencia reactiva? Cuando esté apagado. Cuando esté apagado, pero siempre que el motor esté funcionando va a estar haciendo consumo de reactivos. Entonces, nosotros ya sabemos que todos los motores, y no importa de qué marca sean, y si fueron hechos en México, Estados Unidos o China, todos consumen potencia reactiva. ¿Y cuál es el problema? Bueno, a CFE le cuesta lo mismo llevar una cantidad de energía activa que llevar una cantidad de energía reactiva a través de su sistema. Y resulta que CFE es una empresa paraestatal. Al momento de conformar la empresa queda impedida para facturar consumo de reactivos. No puede facturar nada por demanda de kVAR ni por consumo de energía reactiva, es decir, kVAR es hora.
solamente puede facturar potencia activa y energía activa, lo que está en gris. Entonces, si CFE únicamente puede facturar lo relacionado a consumo de activa y nosotros consumimos activa y reactiva, pues todo el consumo de reactiva que estamos haciendo evidentemente representa pérdidas para la empresa. Entonces dice CFE, ok, yo no puedo cobrarte directamente lo que me estás consumiendo de KBAR hora, pero sí me puedo sacar unas bajo la manga y entonces inventar algo que le voy a llamar penalización o cobro adicional por factor de potencia. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, nosotros sabemos que CFE está aplicando una penalización a los consumidores industriales, únicamente es a consumidores industriales, no es a consumidores residenciales, no es a consumidores residenciales de tarifa, es decir, la DAC, solamente a industriales. ¿Cuál es la solución? Nosotros sabemos perfectamente que la resistencia es la primer carga. Es decir, cuando nosotros estudiamos nuestras primeras clases de física o de electricidad, sabemos que hay tres cargas básicas: resistiva, inductiva y capacitiva. La resistiva se porta bonito, la resistiva no implica un desfasamiento entre la señal de voltaje y corriente, pero la inductiva y la capacitiva ambas desfasan la señal de voltaje y corriente en 90 grados. La buena noticia es que lo hacen una en adelanto y otra en atraso. Entonces, dado que nuestro motor está haciendo consumo de potencia reactiva, nuestro capacitor o carga capacitiva tiene la capacidad de aportar los reactivos a nuestro sistema. Entonces, la manera de dejar de consumir reactivos de la red es precisamente instalar un banco de capacitores que pueda aportar la potencia reactiva que todas nuestras cargas inductivas están demandando, y entonces así liberar toda la infraestructura de CFE, sistemas de transmisión, distribución e incluso nuestro propio transformador de acometida, siempre que se encuentre antes de la instalación del banco de capacitores. ¿Ok? Tenemos los capacitores Schneider, y aquí nuevamente insistir, cuando estamos hablando de compensación de factor de potencia, estamos hablando de eliminar el consumo de reactivos de la red. ¿Qué va a pasar con nuestro consumo de kilowatts o de kilowatts hora? Cuando hablamos de compensación de factor de potencia, no le estamos haciendo nada a ese aspecto. Es un problema también de calidad de energía y que podemos ahorrar energía y que podemos reducir la facturación mensual en nuestro recibo, sí, pero es un tema que vamos a tratar totalmente independiente. Cuando hablamos de compensación de factor de potencia es únicamente ahorrar dinero por el efecto de eliminar el cargo adicional que CFE nos está haciendo por bajo factor de potencia mediante la instalación de un banco de capacitores. Nuestro sistema sigue operando exactamente de la misma forma que lo venía haciendo de manera anterior, de una fuente diferente, la potencia reactiva. Y entonces les decía, CFE nos cobra una penalización que está en función precisamente del factor de potencia que está reportando nuestro sistema. Las expresiones que están allí en nuestra diapositiva están graficadas. Esta es la gráfica de penalización y esta es la gráfica de bonificación, porque CFE además se porta buena onda, dice, ok, no solamente te voy a dejar de cobrar la penalización, sino que te voy a pagar una pequeña bonificación si tu factor de potencia es casi excelente. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar casi excelente? Bueno, si yo tengo un factor de potencia de 90%, CFE me deja de cobrar penalización. Siempre que tengo un factor de potencia de menos de 90, es decir, 90, 80, 70, me va a cobrar un porcentaje de penalización. ¿Sobre qué es el porcentaje? Sobre la facturación que haya tenido ese mes. Si, por ejemplo, yo facturé 10,000 pesos de consumo de energía eléctrica y luego me aplica una penalización de 20%, bueno, entonces en lugar de pagar 10,000 pesos voy a pagar 12,000 pesos porque son 20% sobre mi consumo de ese mes. Les decía, si tengo un factor de potencia mayor a 90%, no me cobran ni penalización ni me da bonificación. Si tengo 91%, 92% y hasta 100%, me va a poder dar una bonificación. La penalización puede ser hasta del 120%.
Si yo tuviera un sistema que estuviera trabajando un factor de potencia de 30%, en lugar de pagar los 10,000 pesos, pagaría 22,000 pesos. 22,000 pesos nada más por efecto de la penalización. Pero ¿qué pasaría si ese mismo sistema yo lo tuviera trabajando a un factor de potencia del 100%? Entonces pago los 10,000 pesos menos 2.5% menos. En realidad aquí parece que la balanza no está muy equilibrada y de hecho no lo está, pero pues hay que poder jugar con eso. La buena noticia también es que si yo tuviera un factor de potencia de menos del 30%, ya la bonificación ya no se incrementa más, en el 120% se queda topado. ¿Ok? Entonces, dijimos, lo que queremos hacer es que nuestro consumo de KBRs del sistema, nuestra carga final sigue consumiendo la misma cantidad de reactivos, lo único que vamos a modificar es de dónde los toma. Entonces la cantidad de KBRs del sistema la vamos a modificar y la vamos a hacer que se haga cero. ¿Qué indicaría que nuestra potencia reactiva, nuestro vector Q, se hiciera cero en ese diagrama? Bueno, implicaría que tanto la potencia activa como la potencia aparente tuvieran el mismo ángulo y magnitud, ¿cierto? Entonces, es lo que queremos. Queremos consumir 0 kBr del sistema y que nuestra potencia activa y nuestra potencia aparente sean de la misma magnitud y ángulo. ¿Qué pasa cuando nuestro vector potencia activa y nuestro vector potencia aparente son de la misma magnitud? El factor de potencia es unitario o 100%. ¿Ok? Por eso es que queremos que el factor de potencia sea 100%, porque significa que entonces estos dos vectores, estos dos valores son de la misma magnitud, lo que también significa que el consumo de kBRs de la red se hizo cero. ¿Ok? Este es nuestro objetivo y eso es lo que estamos haciendo cuando estamos instalando un banco de capacitores. Si ya se dieron cuenta, estamos trabajando con triángulos rectángulos, podemos hacer uso de trigonometría. Finalmente, la expresión con la que podemos calcular el banco de capacitores que debemos de instalar en un sistema para eliminar el cargo por bajo factor de potencia es ese que está ahí en el rectángulo rojo. Sin embargo, si yo llego con un cliente y le pregunto, oye, yo te voy a solucionar tu problema de bajo factor de potencia. A ver, dime, ¿cuánta potencia activa estás consumiendo? Ah, bueno, estoy consumiendo 600 kilowatts. Ok. Y si yo le pregunto, oye, ¿y cuál es el ángulo entre tu potencia activa y tu potencia aparente? El cliente me va a decir, no sé qué me estás preguntando. Ok, entonces vamos a reescribir esta expresión. Nosotros ya sabemos lo que significa, es el ángulo que guardan estos vectores. Por tanto, si queremos que la potencia activa y la potencia aparente tengan el mismo ángulo, este ángulo objetivo va a ser cero, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo podemos reescribir precisamente esta expresión. Esta expresión que tiene en cuenta la potencia activa que estamos consumiendo y los ángulos que guardan los vectores, la podemos reescribir como en términos de la potencia activa y los valores de factor de potencia, y nosotros sí conocemos perfectamente el valor de factor de potencia de una instalación determinada. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, yo puedo tomar un medidor e instalar en la acometida y medir qué factor de potencia está trabajando ese sistema, o mejor aún puedo revisar el recibo de CFE y verificar el valor que tengo. Ahí está. Entonces vamos a ver cómo tenemos la información en nuestro recibo. Queremos el valor de factor de potencia, ¿lo alcanzamos a leer? Dice 86 punto algo. Entonces dijimos, CFE me deja de cobrar cuando tengo un factor de potencia en 90%, cuando tengo un valor de menos del 90% tengo penalización, cuando tengo un valor de más del 90% y hasta 100% tengo bonificación. Si ese valor es 86%, es menos de 90%, entonces tengo un problema de bajo factor de potencia, tengo un cargo mensual. Y sí, de hecho, si leo acá abajo, tengo un cargo de factor de potencia que dice 5,200 pesos. Alguien me podrá decir, tal vez 5,200 pesos es una cantidad muy pequeña, comparado sobre todo con el total.
230,000 versus 5,000 pesos, pues tal vez no puede parecer muy grande. Sin embargo, recordemos que este es un cargo mensual que estamos teniendo como consumidor industrial. Entonces, 5,000 pesos mensuales al año significarían 60,000 pesos. Entonces vamos a calcular rápidamente. Dijimos, necesitamos para calcular un banco de capacitores la demanda de potencia activa, es decir, los kilowatts que estoy consumiendo en mi sistema y el factor de potencia de mi sistema. El otro elemento que tenía era el factor de potencia al cual quiero llegar, el cual yo determino. Yo sé que quiero llegar a un factor de potencia de más del 90%. Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces aquí tenemos demanda facturable expresada en kilowatts y es la demanda máxima que registramos como consumidores en ese mes que me está facturando. Este sistema, la máxima potencia que demandó fueron 334 kilowatts. Vamos a ver cómo podemos trabajar con esto. Aquí tenemos, en esta hoja de cálculo tenemos ya guardada la expresión que veíamos, el ángulo cuyo coseno, la tangente, la diferencia, la multiplicación, ¿ok? Entonces, tenemos nuestro factor de potencia existente, ¿era de cuánto? 86.0. 86.08. Bueno, a ver, ahí. Queremos llegar a un valor de factor de potencia de 90 o superior y tenemos una carga o una demanda máxima en kilowatts de ¿cuánto? De 334. Entonces, más nos tardamos en decirlo que en lo que ya Excel lo pudo calcular. Para este sistema yo puedo garantizar que se va a eliminar el cargo mensual de 5,000 pesos con la instalación de un banco de capacitores de 36 kVA. Yo no soy ventas y no sé cuánto cuesta un banco de capacitores, pero yo sé que alguno de ustedes sí debe saber. Y no hay bancos de capacitores de 36 kVA, pero sí hay de 40. ¿Cuánto costará un banco de capacitores de 40 kVA? Unos 15,000 pesos. 20,000. ¿Fijo o ¿Banco de automático? capacitores? ¿Fijo o automático? Automático se va más caro. En realidad yo los invito a que hagamos el ejercicio con automático para ver el peor escenario. Si ya revisamos el peor escenario, vemos que con fijo está más que pagable. Un banco automático, la marca con la que ustedes se sientan a gusto, nada más no me la digan si no es Schneider. ¿Qué hay otra marca? Yo no conozco, Yo pero tampoco, igual hay por eso otros. reconozco. Pero aquí no se mencionan malas palabras en frente de damas. ¿Qué había? 42,000, 45,000. 45,000 pesos. Si yo instalo un banco de capacitores de 40 kVA que me cuesta 45,000 pesos, ¿cuánto es el retorno de inversión, el tiempo de retorno de inversión? Menos de un año. 7 meses y yo que se lo voy a instalar y se lo voy a vender. Sí, ahí hay que tener un cuidado de no nada más explicar el banco, ¿no? Hay que tener algún tipo de armónico o un filtrado de armónicos porque se van a echar ahí los bancos, que quizás es más costoso que el banco. Digo nada más para que lo consideren. Ah, sí, muy buena acotación, pero no, pero sí, todavía no llegamos a esa parte. Recuerdan que les dije, vamos a hablar de factor de potencia y de contaminación armónica. No es coincidencia que vamos a hablar de los dos temas en el mismo momento. En realidad es precisamente por eso, por lo del filtrado. Pero vamos a hacer ahorita rápido el ejercicio con el banco de capacitores así, sencillo, normal, estándar. Entonces dijimos 45,000. 45,000, bueno, yo lo voy a comprar Schneider en 45,000. En realidad está más barato que eso, pero vamos a hacerlo con este número. Yo lo compro, pero yo no se lo voy a vender a mi cliente en 45,000, se lo voy a vender con un porcentaje más y además voy a cobrar mi mano de obra por hacer el cálculo, por instalarlo, la puesta en marcha, lo que sea. El punto es que en menos de un año, seguro, mi cliente lo va a terminar de pagar con lo que se iba a ahorrar de penalización. El tiempo, el retorno de inversión es adecuado, sí. Un retorno de inversión de menos de un año, cualquiera le dice sí al proyecto. ¿Ok? Entonces, dijimos, cada carga inductiva que está conectada a nuestro sistema está haciendo un consumo determinado
llenado de KVARs de potencia reactiva para magnetizar sus devanados y poder operar. ¿Qué pasaría si yo recomiendo este banco de capacitores de 40 kVARs a mi cliente y resulta que mi cliente pasados 3 meses va a hacer un incremento de carga? Cuando haga el incremento de carga mi cliente, ¿qué va a pasar con su sistema? Va a mejorar. Se va para abajo. Depende de la carga, no va a ser insuficiente. Digamos que independientemente de qué tipo de carga, si estoy agregando una línea de producción, seguro lleva motores. Entonces, esos nuevos motores van a tener un consumo adicional de kVARs. Es decir, estos kVARs, 40 kVARs que va a aportar mi banco de capacitores, van a quedar pequeños para alimentar a las nuevas cargas capacitivas, perdón, a las nuevas cargas inductivas. ¿Qué va a pasar con el factor de potencia? Pues lo había dejado en 90%, pero seguramente cuando las nuevas cargas aparezcan, se conecten, va a bajar por debajo de 90%. Entonces, ¿qué debo de hacer yo para garantizar que mi sistema no se vea afectado? Yo podría decirle a mi cliente, bueno, eso es tu culpa y tu responsabilidad porque tú no me dijiste que ibas a hacer un incremento de carga. Y mi cliente va a decir, sí, pero tú tampoco me dijiste que el incremento de carga era un factor. Exactamente, nosotros somos los que debemos de saber, el cliente no sabe. El cliente puede ser un licenciado, un arquitecto, un contador, un financiero y no tiene obligación de saber de estos temas, ¿ok? Es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es compensar un poquito más arriba de 90 para que si nuestra carga inductiva se incrementa y los kVARs también, la demanda de kVARs se incrementa, el factor de potencia baje, pero no baje por debajo de 90, ¿ok? Entonces vamos a ver cuánto, de qué tamaño sería mi banco de capacitores si yo compensara al 95%. Si yo compensara 95%, mi banco de capacitores no sería de 40 kVAR, sino sería de 90. Duplicamos la potencia. Y en realidad, duplicar la potencia del banco no significa duplicar el precio. ¿Cuánto se incrementará? 5,010 pesos. No, 30. 25, 20%. Ok, lo íbamos a pagar en 7 meses, 8 meses, 9 meses. Con el 30% adicional lo seguimos pagando en menos de un año. ¿Sigue siendo atractivo para nuestro cliente? Sí. Y además, exactamente, y además tenemos que tomar en cuenta, supongamos que la compensación es lineal, ¿ok? Dijimos que cuando tengo 100% de factor de potencia, mi bonificación es de 2.5%. 2.5% es el máximo. El máximo. Si llevamos a uno, cuando tengo unitario o 100, yo me estoy quedando en 95. Voy a suponer que tengo 1% de bonificación. 1% de 230,000, ¿cuánto es? 1%. ¿De qué? 2,300. Entonces, en lugar de sumar mensualmente 5,200 pesos que me iba a ahorrar de la penalización, estoy aumentando 2,300 pesos más. No son 5,200, sino son 7,500 pesos lo que yo tengo mensualmente para justificar. Entonces, mi retorno de inversión, a pesar de que estoy incrementando la potencia de mi banco, en realidad el retorno de inversión se está haciendo más pequeño. En este momento sí, pero como se va a aumentar después la carga, pues entonces ahí ya... Después se va a bajar, pero no se va a bajar por debajo de 90. Y si yo me quedo en 94, en 93, 92, tal vez no tenga el 1%, pero ¿qué tal que tengo 0.5%? Con que tenga 1,000 pesos adicionales por cada mes, ya estoy del otro lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? Compenso al 95%. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer que en efecto mi consumo de kVARs del sistema fuera cero? Que mi factor de potencia al que yo quiero llevar a mi sistema fuera de 100%. ¿De qué tamaño sería mi banco de capacitores? 99. 200. En efecto, 200. Teníamos 40 kVARs primero, lo llevamos a 200 kVARs, se quintuplicó. No se quintuplica el precio del banco de capacitores, pero de menos está al doble de precio, de menos o a 2.5 veces el precio inicial. ¿Ok? Entonces, el ideal técnicamente es 100% de factor de potencia, pero económicamente puede que mi proyecto ya no se justifique.
Entonces, ¿yo qué hago? Medio los dos puntos, ¿no? Tanto el financiero como el técnico. ¿Con cuál me quedo? Con 95%. ¿Por qué? Porque puedo prever incrementos de carga que me permitan bajar 94, 93%. No me voy hasta 100% porque puede ser que mi retorno de inversión se vaya más allá de 3 años. Cuando un retorno de inversión se va más allá de 3 años, nadie lo va a voltear a ver y nunca vamos a vender un banco de capacitores. Entonces compensamos al 95%. Ahora dijimos, compensamos al 95% para prever incrementos de carga. Ahora les digo, hagamos un incremento de carga. Tenemos una demanda máxima del sistema de 334 kilowatts. Queremos incrementar la carga. ¿Cuántos kilowatts queremos incrementar nuestro sistema? 100. 434. 434. Y entonces, para tener mi banco de capacitores 93.5, 93.4. Allí yo ya vi, si yo paso mi carga de 334 a 434, mi factor de potencia del sistema me había dejado en 95, va a bajar a 93.3%. Eso si tu incremento de carga de veras te va a ocasionar ese bajo factor de potencia, porque puede ser que estés metiendo carga al transformador, que normalmente están sobredimensionados y por eso tenemos ese problema, y entonces tu factor de potencia existente probablemente esté más alto y probablemente el deseado te va a quedar un poco más alto. O sea, hay que jugar los dos lados, es un juego de prueba y error. Aquí estamos hablando de la demanda real, no estamos hablando del tamaño del transformador. Este sistema podría estar alimentado por un transformador de 500 kilowatts o de un VA. No importa, el tamaño del transformador es punto y aparte. Estamos viendo cuál es el consumo real. Espérame, el tamaño del transformador, tiene razón el ingeniero, el tamaño del transformador es el que te causa, si tienes un transformador demasiado grande, es el que primordialmente te causa un bajo factor de potencia. Sí, pero estaríamos hablando de un transformador demasiado grande. En realidad, cuando yo quiero, otra vez, el bajo factor de potencia es una demanda de kVARs. Los kVARs los consumen todas las cargas inductivas. El transformador, en efecto, es una carga inductiva que está haciendo consumo de reactivos. Así, a dedazo, un transformador está haciendo un consumo de aproximadamente el 2% de su capacidad, no más. Entonces, en realidad, no es un elemento que me afecte gravemente. Okay. Y entonces, si yo estuviera haciendo un incremento de demanda de potencia activa aquí, sería bajo el entendido de que mi transformador es el mismo, entonces no tendría un incremento de demanda de carga adicional. Mi transformador es el mismo, ya lo estoy trabajando no tal vez al 60%, sino al 80%, al 85%, pero mi transformador es el mismo. ¿Ok? Entonces, dijimos, queremos saber, más bien, pusimos un factor de potencia más grande para cubrir incrementos de carga. ¿Hasta cuánto puedo incrementar esta carga haciendo que mi mismo banco de capacitores de 90 kVARs me siga funcionando para el propósito inicial, eliminar bajo factor de potencia de mi sistema? Vamos a seguir incrementando carga. ¿Cuánto más quieren incrementar? 10% más, 5% más. No la vamos a alcanzar. ¿Cuánto teníamos inicialmente? 300. Vamos a duplicar. 334 por 2. 8. 668 kilowatts. ¿A cuánto baja mi factor de potencia? Voy a ver. Incrementando al doble la demanda
de mi sistema, es decir, suponiendo que estuviera trabajando con con cargas de la misma naturaleza que las que tenía, duplicando mi sistema, el factor de potencia cayó de 95 a 90.9, que si redondeo números, eso es 91% de factor de potencia. En realidad yo podría seguir incrementando un poquito más de carga y ese banco de capacitores de 90 kHz me funcionaría para garantizar que mi sistema no tenga penalización por bajo factor de potencia. Y lo que siempre les comento es, si mi cliente ya tiene para duplicar al doble su sistema, ya también le alcanza para comprar otro banco de capacitores y el incremento de carga ya no será un problema nuestro. Entonces, con 95% garantizamos que la compensación es adecuada técnicamente y viable financieramente. ¿Okay? Cuando nos preguntan a qué valor compensamos el factor de potencia, a pesar de que CFE te pone límite en 90, yo te recomiendo compensar a 95. ¿Ok? Y entonces nos quedamos con ese dato. Ya que tenemos el tamaño de banco de capacitores, hay que determinar si vamos a instalar un banco de capacitores fijo o automático. Ya nos adelantamos al hecho de que los bancos fijos son más baratos que los bancos automáticos. ¿En qué proporción son más baratos? En proporciones muy grandes, en proporciones 3 a 1 o cosa por el estilo, ¿ok? O incluso más. Entonces, un banco de capacitores fijo siempre va a ser la elección de nuestro cliente porque es lo que le resulta viable económicamente, ¿ok? Estábamos hablando de que tal vez por acá nos costaba el fijo 15,000 pesos y después nos fuimos a 45,000, 3 veces el banco automático de la misma capacidad, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de bancos fijos y bancos automáticos, ¿cuál es el que debemos de recomendar? Debemos recomendar el que el sistema requiera. Entonces, si yo tengo un sistema que está haciendo una demanda de kVARs fijo a lo largo de todo el día, a lo largo de todos los días, entonces yo puedo recomendar un banco de capacitores fijo que aporte una cantidad igual siempre a mi sistema de kVARs. Pero si yo tengo un sistema integrado por múltiples cargas, sí. Ahí si pones un fijo, va a estar conectado permanentemente, ¿no? Aunque la carga caiga. ¿Qué pasa cuando tienes un sistema capacitivo? ¿Qué le sucede al sistema eléctrico? No está capacitivo, ¿qué debe ser la capacitancia? En realidad los efectos de la corriente capacitiva, siempre que hablamos de corriente capacitiva, es una corriente severa, tan severa que si por ejemplo nosotros vamos a conmutar carga capacitiva, debemos utilizar elementos diseñados específicamente para manejar corriente capacitiva. Deben ser equipos mucho más robustos. Si nosotros sometiéramos a nuestro sistema a operar con factor de potencia capacitivo, le estaríamos haciendo un daño a nuestro sistema, pero principalmente tendríamos un problema con CFE. Yo les digo, cuando tenemos un bajo factor de potencia inductivo, CFE pues mensualmente nos está mandando nuestra multa o nuestro cargo adicional por bajo factor de potencia. Cuando nosotros somos un consumidor grande, un consumidor industrial y tenemos permanentemente un bajo factor de potencia capacitivo, CFE no me manda una multa mensual en mi recibo. CFE me toca la puerta y me dice, o te quitas el factor de potencia capacitivo o te voy a desconectar. ¿Y qué efectos está en el sistema eléctrico? ¿Qué sucede en el sistema eléctrico? Bueno, físicamente solamente vamos a tener desfasamiento en el sentido contrario, pero en realidad no puedo identificar un efecto Sobrevoltaje. bueno. Eso es inmediato. Eso es inmediato, pero eso es inmediato independientemente de que el factor de potencia sea capacitivo. Siempre que yo estoy mejorando el factor de potencia, Se le sube el voltaje. se me sube el voltaje como Pero un imagínate efecto si tú le secundario. quitas toda la carga, lo que dice el ingeniero, le quitas toda la carga y dejas el capacitor dentro, perfora, puedes llegar a perforar o a dañar el capacitor. Ya no tienes carga. ¿Qué pasa cuando no tienes carga? Se sube y luego se sube además adicionalmente por tu capacitor te va a elevar la situación. Y el capacitor es para mí está muy bien, la presentación está excelente, pero yo sí digo, el capacitor es una enfermedad o un mal necesario, pero no
no es la mejor solución. La regla, acabo de decir, sale con trigonometría, sacas y elevas, pero la realidad es que si desde un principio o cuando ya estás metiendo carga, metes motores síncronos o condensadores síncronos, que sí son más caros, pero que te va a permitir regular tu factor de potencia y te va a quitar lo que viene después, la consecuencia que te causan los capacitores, que ahí empiezan los filtros, y los filtros de esto, y los filtros del otro, porque ya creaste un problema con el capacitor. Sí, eso es totalmente cierto. Independientemente de sí. De hecho, quisiera como redondear la idea. Sí, en efecto, un banco de capacitores, no importa si está instalado en baja tensión, en media tensión o en alta tensión, de hecho, en sistemas de distribución y de transmisión, los bancos de capacitores, el propósito principal es precisamente mantener el voltaje en el nivel nominal, dado que conforme va avanzando en el nivel de transmisión, el voltaje va cayendo, entonces instala un banco de capacitores que sube el voltaje y ese es el propósito principal en sistemas de distribución y de transmisión. Pero ok, entonces tenemos como efecto inmediato el incremento de voltaje. El incremento de voltaje que a su vez va a afectar al propio capacitor. El capacitor es al igual que todos los sistemas todos los equipos eléctricos susceptibles a cambios de voltaje. Pero todavía es peor, con todo respeto. El capacitor todavía es intrínsecamente, cuando tú le subes el voltaje a un capacitor, es peor que subir el voltaje a una carga inductiva. Todavía lo resiente mucho más. Sus aislamientos son altamente sensitivos a esa situación. Es lo malo del capacitor. Sí, de hecho un capacitor no está diseñado para soportar voltajes nominales de más del 10%. Entonces, del nominal 10%, y si yo sobretensiono más del 10%, estoy garantizando que ese capacitor se va a dañar. Entonces, rápidamente regresando, y ahorita quiero volver a retomar esta idea del incremento de voltaje, pero quiero que terminemos con este punto. Decíamos, si yo tengo un conjunto de cargas que están haciendo un consumo de reactivos que está variando a lo largo del día, y que además, si por ejemplo estoy hablando de lunes, martes, miércoles, jueves, tengo una demanda característica, pero si llego a sábado o domingo, resulta que la demanda de reactivos es todavía diferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo de instalar aquí? Si yo instalo un banco de capacitores de este tamaño, entonces cuando tenga baja demanda, pues el banco de capacitores fijo de un tamaño pequeño va a estar bien, pero ¿qué va a pasar cuando suba la demanda de reactivos? El banco de capacitores pues no va a alcanzar a compensar la demanda completa, y entonces, a pesar de mi banco de capacitores, de todos modos va a haber momentos en los que tenga bajo factor de potencia. ¿Y qué pasa si el banco de capacitores lo dimensiono, digamos, grande? Entonces va a haber momentos